En el Claro, tema de la violencia, mueren 2 mujeres por hora, perdón, una mujer cada 2 horas en nuestra región, sí, víctimas de la violencia feminicida feminicida. machista. Bien, Alejandra, un tema muy importante para la comisión que usted dirige es, he visto, la participación de mujeres en política, ¿no? En la esfera pública y que, digamos, tengan presencia en puestos, en tomas de decisiones, en puestos de tomas de decisiones, ¿no? Entonces, quería saber cuál es la situación de las mujeres en la esfera pública, en la política, en la región, y digamos, si todavía le parece que están a la saga, ¿cómo es un poco la situación? Bueno, yo creo que este es un tema importantísimo y el más complicado, porque si las mujeres hemos dicho que todo lo que sucede en la disputa por los derechos y los espacios tiene que ver con un tema de poder. Imagínense lo que es el espacio en lo político, que es, por definición, el Por espacio definición. del poder. Así es que ahí la resistencia es mucho mayor que en muchas otras cosas. Así es que las mujeres, por supuesto, que nos costó votar y terminamos votando por los hombres, nos costó llegar, nos ha costado, tuvimos que hacer un diseño de una acción afirmativa como fueron las cuotas, que sirvió en su momento, y ahora con el diseño de paridad, digamos que ya no es una cuota, sino que es un tema de justicia distributiva, ha ayudado a empujar la agenda. ¿No? Tan es así que la región tiene la mayor cantidad de mujeres parlamentarias del mundo. Tiene Ah, bien. 34,9. Em, pero nada más en el Parlamento, digamos que es donde estamos un poquito mejor, ni aún Ajá, así hemos llegado al 50%. Pero cuando nos ponemos a preguntarnos por dónde están las mujeres en los gabinetes del Poder claro. Ejecutivo, dónde están las mujeres en los tribunales de justicia, que Ajá, están todas ubicadas en la base atendiendo violencia doméstica, cosas de familia, de trabajo, y no son magistradas, claro. ni están en los grandes puestos de casación, ni eso. O sea, conforme la pirámide se va achicando, vamos viendo menos mujeres. Ujú. Tampoco estamos en los gobiernos locales, y en los gobiernos locales sí que es una contradicción, porque las mujeres tenemos una base de liderazgo comunitario. Claro, Y comunitario, entonces a nivel resulta local. que arreglamos todo, arreglamos el parque, preguntamos por dónde están los chiquitos, vemos si la basura pasó, y cuando llegamos a ver si, si nos dan el puesto, si la silla, podemos tomar decisiones. No es así, ¿verdad? El Claro. promedio ha sido un 13% en la región, lo que es bajísimo realmente. Entonces, Sí, bueno, esa es la un poco la circunstancia de situación. lo que Ujú. sucede con las mujeres y los puestos de poder. Revisando una entrevista suya de hace poco, el año pasado nomás, escuché que decía que vivimos en la región más desigual del mundo. Digamos, en el tema de las mujeres, ¿hay algunos ámbitos en donde se expresan, digamos, más notoriamente estas desigualdades? Sí, hay muchos ámbitos, sobre todo los nuevos ámbitos, por ejemplo, en el tema del trabajo. O sea, la mitad de nosotras no trabaja remuneradamente. En el Claro, tema de la violencia, mueren 2 mujeres por hora, perdón, una mujer cada 2 horas en nuestra región, sí, víctimas de la violencia feminicida feminicida. machista. El tema ahora de los nuevos escenarios de la brecha digital y la cantidad de mujeres. Se decía que en algunos países de nuestra región, por ejemplo, el 35% de las mujeres no saben ni cómo funciona un teléfono inteligente. El tema de la brecha financiera. ¿Dónde están las mujeres en el mundo de lo financiero? A veces no tienen ni cuentas abiertas y entonces resulta que se les ocurre que quieren abrir un emprendedurismo y no tienen ni una cuenta abierta para poder llegar y tocarle la puerta a un banco o una cooperativa para decirles que quieren un crédito para un pequeño emprendedurismo que va a hacer en su casa. O Claro. sea, todos los nuevos temas, y sobre todo en los temas
de los derechos económicos, las brechas son enormes. ¿Quiénes somos las más pobres? Las mujeres. Y en mucho, porque está asociado al indicador, no trabaja porque cuida, porque las mujeres seguimos Claro, está cuidando. en el ámbito familiar, doméstico, claro. Así es, cuidando porque el Estado no cuida, porque los hombres no cuidan, porque las empresas no cuidan. Por eso el gran tema, el último gran tema que hemos colocado es cuidados, Ok. que es la demanda estructural de las mujeres. Uno, de hacer visible lo que hemos venido haciendo milenariamente. Ujú. Dos, reconocer que lo hacemos casi solo nosotras y que el Estado tiene que entrar porque no podemos seguir haciéndolo y los hombres también tienen que cuidar También, y las claro, empresas también. Entonces, este es uno de los temas más reivindicatorios y más disruptivos que tenemos, porque afecta realmente esta división sexual del trabajo y permitiría a las mujeres, si todos cuidamos, liberar parte de su tiempo de la pobreza de tiempo que también tenemos, porque no tenemos solo pobreza económica, sino de claro, que tiempo, y no, dedicarnos un poquitito a trabajo remunerado, porque trabajo siempre hemos hecho, solo que no remunerado. claro, y muy bien. Ahora, justamente sobre este tema me llamó la atención un dato, que a nivel económico, laboral, la brecha entre hombres y mujeres estaba, digamos, había un desfase como de 20 años, digamos, y que esta Ujú, brecha tardaría en cerrarse como 100, que también lo dijo usted, me parece, en una entrevista, y a ujú. partir de la pandemia esto se ha agravado, me parece. O sea, Y ¿cómo cerramos esa brecha? bueno, yo creo que hay que seguir generando datos para que la gente mire y entienda que lo que estamos diciendo no es una percepción de feministas, Claro, sino es un hecho. O sea, eso es lo que está sucediendo. El segundo tema es que los estados tienen que generar política pública y en el criterio de la Comisión Interamericana de Mujeres, más que política pública, es instrumentos legales mandatorios con sanciones si no se aplica. Eso significa que nosotros tenemos sí, que hablar de cómo vamos a hacer que las mujeres lleguen al mundo de lo público a trabajar remuneradamente. Y si no tenemos las habilidades, tienen que capacitarnos para eso. Es decir, no pueden, o sea, ya llegamos tarde al mundo de lo público y ahora a la claro, digitalidad vamos a llegar tardísimo. Entonces, otra vez el rezago del rezago. Entonces, cada vez la brecha, en lugar de claro. acortarse, se va a ir incrementando. La brecha salarial. O sea, hay países donde el porcentaje es de más de 30% de disparidad en lo que se hace de igual valor y no hay igual remuneración. Entonces hay que generar realmente cambios normativos, uno, que reconozcan estos derechos, dos, Ujú, que puedan tener sanciones ante el incumplimiento y lo más importante es que alguien le dé seguimiento a las leyes para que las cumplan, porque si claro. decimos, hicimos De nada una sirve, ley claro. y la dejamos ahí y justamente el Claro, Banco Mundial acaba de decir que cada vez más las brechas se exacerban cuando, sobre todo cuando ponemos la implementación de las leyes, porque a veces creamos alguna ley, pero no la implementamos bien. claro. Entonces, Ujú, bueno, aquí hay realmente un tema de inflexión. Para nosotras, el tema de los derechos económicos es el gran ok, hecho que las mujeres nos están diciendo. Y entonces su base, la base de la construcción del derecho económico es resolvamos cuido, déjennos salir a trabajar al mundo de lo público, hagan acciones afirmativas para estar ahí, para crecer, para permanecer, y hagan cierres de brechas financieras para poder, quien no pueda trabajar en el Estado, en una empresa, hacer su propio emprendedurismo y que pueda resolver lo económico. Pero esto además es bueno para nosotras, por supuesto, pero es bueno para la claro. sociedad y la economía, En porque general, más gente trabajando empuja la economía. claro que sí. Bien, y hablando, digamos, de las brechas, digamos, las mujeres en las ciudades ya están en desventaja, pero las mujeres en zonas rurales me parece que están en mayor desventaja aún. Y teniendo en cuenta, digamos, que la mayoría de nuestros países tienen mucha zona rural, ¿no? O sea, los países latinoamericanos, o sea, ahí hay un gran bolsón de personas que necesitan apoyo y este cierre de brechas, ¿no? O sea, hay un gran porcentaje de mujeres rurales
que necesitan apoyo de su gobierno, bueno, de los gobiernos locales y de instituciones quizás como la suya. Esto es muy importante. Tan es así que nosotras creamos en la Comisión Interamericana una mesa de mujeres rurales, porque las mujeres rurales lo que además han venido señalando y en la mesa han sido clarísimas es que son las más invisibles. Entonces, como están allá, no están en el centro, Claro, entonces, y son muy invisibles y además son las que más sufren, porque si el patriarcado está en el área metropolitana, imagínense el patriarcado imagínate, en lo en rural. zonas Eh, rurales, claro. y bueno, y no hay servicios, además los servicios son diferenciados, están distanciados, eh, pero además las mujeres que trabajan en el agro o el mar, las Ujú, molusqueras, las que trabajan pescando, todas estas no tienen ni los implementos para hacerlo. Las claro, campesinas no las tienen la tierra porque campesinas, la claro. tierra Ujú, está a nombre de los hombres, las molusqueras no tienen ni las tenazas para abrir las cosas. Realmente claro, hay que entender lo que está sucediendo. Y esto hizo que nosotras hiciéramos la base, sobre la base de las necesidades de las mujeres y lo que las mujeres nos dijeron, hiciéramos para la semana, para la Asamblea de la Organización de Estados Americanos pasada, ujú, la base para una negociación para declarar el decenio de las mujeres rurales. Y esto es muy ok, importante que lo pongamos con mayúscula porque se aprobó, a pesar de las dificultades de los consensos ahora en nuestra región. Pero se aprobó el decenio de las mujeres rurales, se le asignó a ujú, la Comisión Interamericana de Mujeres hacer un diseño de la planificación para estos 10 años para que no quede en un papel, sino que claro. cada año Y podamos que haya algunas metas, objetivos, revisar claro. metas, revisar temas que tengan un efecto, digamos, generador y que movilicen los otros. Este proceso lo estamos construyendo en este momento de la mano de las mujeres, porque son las que saben dónde están las cosas. Ujú, Y de la mano de articulaciones, esto es demasiado grande como para no entender que hay que articularse con ONU Mujer, con FAO, con UNFPA, ujú. con Son PNUD, varias instituciones, con claro. las instituciones y entonces creemos que podríamos estar presentando próximamente alguna propuesta integral donde recuperemos hasta las buenas prácticas de los estados para que podamos ver que sí funciona, que sí hay algunos estados que han avanzado, que puedan copiar de los otros lugares. Lo que Claro. me Ujú, interesa dejar más allá del proceso es que este decenio hay que aprovecharlo. Es que las mujeres tienen que aprovecharse que hay un decenio, que sus estados firmaron, lo votaron, porque claro. fue declarado por unanimidad y entonces que puedan presionar para que cada vez más las hagamos visibles y que trabajemos juntas este proceso de implementación. Así es que por lo menos hay una ruta. Ajá. En esta ruta vamos a hacer la priorización de los temas. Ok, bien. Ahora, yendo a un tema un poco más fuerte, es el tema de la violencia contra las mujeres y la mayor expresión de violencia contra las mujeres es el feminicidio, ¿no? Estuve viendo algunas cifras y bueno, año a año, ¿no? Digamos, las cifras han ido aumentando. Ahora han estado citando algunos cables que el 2022 se cerró como con 4.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas o conocidos, en fin. ¿Qué es lo que no se está haciendo en la región, digamos, para que las cifras del feminicidio bajen? ¿O qué es lo que se debe hacer en todo caso? Y es difícil, cada vez que alguien fallece una mujer, decimos que hicimos mal, ¿verdad? Porque creo que hay avances, es decir, uno podría Ujú, ver en el Poder Judicial organismos especializados para investigar la viencia, uno podría ver las atenciones que se hacen por parte de los ministerios de la mujer en los temas de violencia. Y bueno, ujú, yo lo que creo es que es un complejo, realmente es un fenómeno demasiado multicausal y que hay que ujú, abordar todo en conjunto y nada en solitario, porque ujú, tiene que ver con transformar cultura, tiene que ver con atender la impunidad, tiene que ver con eh,
con la prevención, ¿verdad? Entonces a mí, Mm, digamos, me parece que la ruta que estableció este poderoso instrumento que fue diseñado en la Comisión Interamericana de Mujeres, que es la ujú, Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará tiene cuatro ámbitos que son muy importantes y que hay que hacerlos todos. El primero es ujú. prevención. O sea, si Ok, no hablamos claro. de esto, Mm, si no le socializamos a nuestra hija y a la vecina que no puede permitir que nadie le controle cuando está jovencita y tiene un claro, novio, y ella dice, exacto. ay, es que es muy celoso porque me quiere mucho. Que me No, quiere, eso claro, ya, me quiere. aquí hay Ujú, una distorsión ya, ¿verdad? Y ujú. entonces, bueno, empezar a hacer esas transformaciones, pero no solo a las mujeres, sino a los hombres, de que sean También, respetuosas con claro. las mujeres, de que tengan unas masculinidades que no sean tan tóxicas en relación con los ejercicios de control. Hay digamos, hay un ámbito ahí. El otro es que cuando las mujeres ya tienen una denuncia puesta, que los mecanismos funcionen, porque si Ujú, le van a preguntar 10 veces que si está segura que quiere declarar contra el marido, eh, eh, porque podría no declarar contra el marido por algunas leyes penales en ese sentido, de ella va a terminar diciendo que sí. Entonces va a seguirse reproduciendo un tema que es entiendo. característico de esto, que es la impunidad. Y Por temor, entonces, claro. Ujú. claro, y entonces no tienen prueba y con eso ya declaran que no hay nada que seguir No hay haciendo en nada. esto. Ujú, Y esto disuade a la amiga y a la compañera que le dijeron que el sistema no funcionó. Esto es claro. muy importante. Y luego que cuando se pongan las sanciones realmente sean ejemplarizantes, porque si le ponemos una sanción como si hubiese perdido un objeto y no de la magnitud del derecho que estamos El derecho. hablando, que es la integridad, eso es importante. Y la otra es un capítulo que pocos han trabajado, que es la reparación. Es decir, ¿cuántos eh, hombres matan a las esposas y los hijos quedan Mm, absolutamente claro. huérfanos porque se murió su Huérfanos. Ujú. mamá y porque el hombre va para la cárcel? Está O preso, sea, claro. ¿verdad? Todo este tema de la reparación, de poder, que, o sea, que la persona que vaya a atender los hijos, que a veces son las abuelas, que ya están Ujú, grandes y mayores y no tienen recursos, puedan encontrar una reparación del hecho de haber perdido a su mamá en claro. fondos creados para esto, en quitar de bienes a los agresores para que puedan convertirse en fondos que las acompañen, etcétera. Es decir, aquí hay mucho que hacer, mucho que Ujú. hacer en conjunto y son muchas las instituciones. Si se da cuenta, es Ministerio de Educación, Ministerio de todos los Varios, ujú, ministerios varios, claro. para poder atender esto. Y bueno, nosotros tenemos ahí un mecanismo de seguimiento, MESECBI, a la convención, quienes nos generan datos, nos dicen cuál Ujú, es la situación y les recuerda a los estados ujú. la exigibilidad del cumplimiento de la convención. Ok. Y bien, y ahora yendo, digamos, a algo más positivo, hablemos de algunos avances, ¿no? Que se han logrado en los últimos años, quizás los más importantes, ¿no? Si Ujú. me da ahí un pequeño panorama sobre esto. Bueno, yo creo que yo que tengo 35 años de trabajar en esto, cuando empezaba a atender las víctimas de violencia, Ujú, las mujeres empezaban la cita de la atención preguntándome si lo que me describían era violencia o no. Ya eso mm. no pasa, ya sabemos lo que es Ya más o violencia. menos se sabe que es violencia. Es Ujú, decir, todas sabemos, esta mujer es víctima de violencia. Es decir, hemos logrado desnaturalizar un hecho. Hace 35 años era como parte de si del, la pregunta era, ¿tienen derecho a hacerme esto? ¿Verdad? Ya está ¿no? Sí, desnaturalizado esto. Eso es un cambio cultural importante. Y hay que trabajar mucho en las nuevas generaciones para que ujú, esto nunca vuelva a ocurrir y que se naturalice. eh, y son en ellos quienes podemos depositar un cambio transformacional también muy importante. Me parece que también hemos logrado leyes, o sea, Belén do Pará ha sí. promovido leyes y Bueno, eso es importante, hay que mejorar su operacionalidad.
Chao. operatividad, perdón. Me parece que en la representación política de las mujeres, paridad ha sido realmente un instrumento transformador. Los 9 países que tienen paridad tienen los Ujú. mejores datos de participación política de las mujeres. Damos cuenta que Claro. funciona y que esto mejora la calidad de la democracia. Los países que tienen los mejores indicadores en Europa, por ejemplo, de todo lo que es 5 indicadores de salud, el uno de estos es participación política y estos en Claro. conjunto dan realmente los mejores indicadores como país en Ok. competitividad y entonces la igualdad funciona para los Igualdad países. funciona. Y me parece que el gran avance que hemos tenido es tratar de colocar un tema absolutamente invisible, como lo era el cuidado. Es decir, se Ya, daba claro, por sentado que las mujeres nacíamos para cuidar. Cuando había un claro. problema en la casa, sacábamos la chiquilla del colegio y ella era la que se iba a cuidar a los hermanitos. Y Mm, que esto cada vez más se tiene que convertir en una discusión del mundo, de cómo vamos a atender a la gran cantidad de niños, pero sobre todo ujú. a esa inversión de la pirámide generacional que va a haber, donde vamos a prontamente ser una población muy vieja que Ya. va a requerir de condiciones distintas para el cuidado, porque no va a haber quien cuide. Entonces, esto es un drama humano, es un drama que tenemos que atenderlo y que hay que ponerlo en el centro. Y Ujú. finalmente creo que en estos temas podríamos también señalar un poco lo que hemos venido, digamos, avanzando en las discusiones de los nuevos derechos que están llegando y empezar a evidenciar las grandes brechas, porque lo que pasa es que si no generamos datos, no sabemos Ujú. cuáles son las brechas, y entonces estamos tratando de empujar esta generación de data para Ujú. saber dónde están las mujeres en el sector financiero, dónde están las mujeres en el acceso a servicios de inteligencia y digitalidad. La eh, oportunidad, y, claro. y bueno, me parece que aquí hay por lo menos un camino que hemos recorrido más o menos bien de participación política para las mujeres en el área de las asambleas legislativas, que nos permitiría también decir que hay una ruta posible para seguir empujando estos derechos políticos. Ok, bien. Y ahora, una noticia reciente es que Francia ha consagrado el aborto en su constitución. Digamos, Ujú. en nuestros países todavía estamos peleando en algunos casos por la equidad de género en la educación, por la educación sexual en los colegios e incluso por los métodos de anticoncepción en los centros de salud. O sea, porque hay grupos de conservadores, digamos, que pelean eso en las políticas públicas, ¿no? Y se oponen, digamos, ¿no? Este, Estos sectores conservadores son muy eh, potentes, poderosos en la región, o digamos que sí, en estas cosas de equidad o de educación en el colegio, de educación sexual, sí se ha avanzado también. No, yo creo que hay un gran riesgo en el que estamos ahora y es una resistencia articulada y globalizada con los mismos discursos eh, y, y que realmente tienen por objetivo eh, resistir a la igualdad. No entienden la igualdad, les parece preocupante, una le cuesta entender porque les parece preocupante la igualdad cuando es Claro. un bien de la humanidad y es el tema más transformador, pero es lo que está sucediendo. Entonces hay una interpelación a los avances de los derechos, es decir, hace Ujú. 30 años todo esto que hemos construido, la plataforma de Beijing, la conferencia de las mujeres, Belén do Pará, o sea, hace 30 años es donde se situó la mayor productividad
en instalar esta agenda de la igualdad y hoy Ujú. día existe una resistencia articulada, globalizada, unificada, eh, que es muy preocupante para los derechos de las mujeres y que actúa sobre todo impidiendo la agenda de los derechos sexuales y reproductivos Ujú. y la agenda de la interseccionalidad, digamos, ahí es donde tiene sus mayores elementos. Y bueno, lo que hay que hacer es hacer una mirada a quienes están todavía tratando de avanzar y ver las estrategias para poder, para poder seguir instalando la discusión y también es no permitir que nos lleven a asociar un concepto tan grande como salud sexual y reproductiva a aborto. O sea, ese es un tema. O sea, Claro, los temas son miles y son absolutamente humanos y complicados. O sea, ver una niña de 13 años embarazada claro o que está que... en el marco de un matrimonio infantil y que Ujú. eso no nos cause dolor y no entendamos que hay que hacer política pública porque hay una agenda que se llama salud sexual y reproductiva y que creen que es solo aborto. Es Ujú. miles de otras cosas. Entonces, no hay que ser reduccionistas en los temas, hay que ver la integralidad de cada una de estas Claro, agendas y bueno, hacer lo que nos toca y es entender que todos los derechos son derechos y que tenemos que seguir empujando esto empujándolos. y cuidar esos discursos que están ahí al frente para combatirlos y para explicar por qué lo que nosotros estamos haciendo tiene más sentido.